Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición, es un gozo, es un placer espiritual el estar en este lugar, desde este monte de santidad, en la casa de nuestro Padre Celestial, para darles este mensaje que el Espíritu Santo de Dios me dio y me dijo que lo compartiera a su pueblo. Y es importante que usted reciba este mensaje, pero desde aquí, antes de esto, quiero que reciba un fuerte abrazo, un cordial saludo, un ósculo santo en el Señor. Les amamos en el Señor Jesucristo, y a toda persona que por primera vez esté escuchando este mensaje, bendiciones del Señor, que el Señor le bendiga, que el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, llegue así a su vida y traiga un efecto maravilloso que produzca vida a usted mismo, vida en su familia, vida en su hogar, que esto trascienda y esto le traiga un efecto maravilloso por siempre. Así que póngase cómodo, invite a un amigo, a un familiar, a un hermano para escuchar este mensaje, y pues tome nota de los versículos para que usted los tenga ya ahí marcados en su Biblia cuando usted esté en su lectura diaria que hace. Usted se encuentre y recuerde lo que el Señor le habla, lo que el Señor le ha dicho. Así que este mensaje el Señor me dijo que se titula Un pueblo que ora, que ora. Usted sabe lo que es la oración, ¿verdad? La oración es un instrumento espiritual que el Señor nos dejó para comunicarnos con Él. Es la conexión que existe entre el hombre y Dios. Pero como dije, de conexión, hablando de conexión, así como una conexión para que usted conecte y traiga luz a un aparato electrodoméstico, lo que sea, tiene que estar en perfectas condiciones para que conduzca la energía correctamente. Así también nuestra relación con Dios debe estar correcta para que nuestra comunión sea perfecta. Así que vamos a ver sobre ese punto y vamos a ver dónde el Señor Jesucristo habló de la oración, y precisamente en Lucas 18, versículos del 1 al 8. Quiero que por favor abra su Biblia. Lucas 18, del 1 al 8. El Señor Jesucristo enseñó esta parábola. Recuerde, la parábola es de algo natural. De algo natural Jesús enseñaba algo con las cosas que se veían, se palpaban, se tocaban, y para enseñarnos una verdad espiritual. Así que póngase cómodo y abra su Biblia, por favor. ¿Qué dice Lucas 18, 1 al 8? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Qué hermoso es escuchar esto. Y a veces no nos tomamos el tiempo o no le pedimos al Espíritu Santo discernimiento para poder entender
¿Qué nos está diciendo Jesús? El Señor Jesucristo en este pasaje de la parábola está hablando y está diciendo, no precisamente está invitando no solamente a orar, sino a ser perseverantes en la oración, ¿sí? Cualquiera ora, cualquiera puede orar. Jesús no dijo, cuando recuerdan ustedes allá en Mateo 6, cuando los discípulos le decían, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos y todo, y Jesús les dijo, esta es la forma de oración. Pero aquí no está hablando en sí de la oración solamente, le está hablando de la perseverancia en la oración. Por eso hizo el ejemplo de la viuda insistente, la viuda que vamos a decir en otras palabras, terca, que estaba ahí con este juez injusto hasta que se le hizo justicia. Entonces, este hombre enfadado prácticamente, el juez injusto, por la presencia de esta mujer que dice que estaba ahí continuamente, dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea que al rato me agote la paciencia y le haga un daño. Mejor, y dice, vean, dijo Jesús, vean lo que este juez injusto hizo con aquella mujer perseverante, ¿sí? ¿Qué hizo? Pues le hizo justicia. Dice, ¿y acaso Dios no hará así a sus escogidos que claman a Él de vez en cuando? No, dice de día y noche, día y noche. Qué hermoso es cuando usted encuentra en la Biblia que leer la Biblia, meditarla, es día y noche. Qué hermoso es cuando usted se da cuenta que también orar es día y noche. Y eso es hermoso. Dice que claman a Él cuando tú quieres algo, tú te empecinas. Va hablando en términos humanos, decimos se empecinó, se hizo, estuvo ahí de testarudo hasta que logró, o como decimos, como cuchillito de palo, insistiendo hasta que vio. Pero hay personas que solamente una vez y piensan que Dios está obligado a responderle con una sola oración. Y más adelante vamos a ver qué requisitos demanda la oración, porque no es nada más orar por orar. Cualquiera puede orar, yo se lo digo. Pero la pregunta es, ¿cualquiera recibe la respuesta? No. Entonces vamos a ver qué se necesita para nosotros poder obtener respuesta de nuestras oraciones que hacemos a Dios. Pero aquí Jesús en sí está hablando de la perseverancia. Quiero que usted ponga mucha atención, porque esto no es el punto solamente de orar, sino de perseverar en la oración. Que usted te ponga una meta de cómo orar. Lo mismo sucede cuando nos hacemos un grupo de oración, de intercesión, ¿sí? Si cada quien ora por sí solo, mejor se hubiese quedado en su casa a orar. Pero cuando nosotros seguimos a alguien está llevando la línea de la oración y nosotros decimos, sí Señor, eso estamos pidiendo, eso queremos Señor, llevamos el mismo rumbo. Esa es una oración de intercesión, en todos en un solo sentir. No cada quien está y nadie, no se entiende. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso Jesús dijo en Mateo 18:19, dice, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra, sobre cualquier cosa que pidieren les será hecho, se pusieran de acuerdo, ¿no? Dice cada quien, pónganse de acuerdo para orar, pero no se ponen de acuerdo para llegar al lugar y hacer lo mismo, pero no se ponen de acuerdo para orar en el mismo propósito, ¿no? Ni se preguntan, ni sabe por qué va a orar el hermano o la hermana, y ya también él se dobló, ya él está pidiendo para él y aquel para aquel. Eso no es intercesión, eso es una petición personal, ¿sí? Pero la intercesión es un enfoque solo, de un solo propósito. ¿Por qué voy a orar? Vamos a orar por esto, vamos a hacerlo, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a ver más adelante lo que les estoy compartiendo. Hay recompensa para los que son perseverantes. Ejemplos. Usted había leído allá en Mateo 15, versículos 22 al 28. Esta mujer llama mucho la atención. Este es uno de los ejemplos de perseverancia, ¿sí? Perseverancia, ¿sí? La perseverancia es el resultado de dos palabras, fe y paciencia. La perseverancia es el resultado de dos palabras unidas, fe y perseverancia. No sé si usted acaba de leer en la cita y donde vimos de Lucas 18, al final dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, la preocupación de Jesús era de que la gente no le crea a Dios. Fe es creerle a Dios, no creer en Dios, eso no es fe. Todos creen en Dios, el religioso, esa es religión. Lo que es creerle a Dios es fe, creerle. Por eso dijo Jesús, cuando yo venga, la gente creerá en mi palabra todavía. Encontraré gente que crea en mi palabra. Y eso es precisamente lo que tenemos que entender. Entonces aquí,
esta mujer, el ejemplo de esta mujer es un ejemplo de perseverancia. Una mujer que sabía que ahí estaba lo que buscaba, pero tenía que insistir, ¿sí? Tenía que insistir, tenía que estar ahí. Alguien que es perseverante tiene paciencia. Dice, yo sé que aquí hay y aquí me van a dar, o aquí voy a obtener lo que necesito, o aquí voy a sacar lo que yo necesito, y está, si es posible, cavando despacio, pero eso es paciencia. Tiene la fe, que cree que hay, y paciencia para esperar el tiempo necesario, por eso se llama perseverancia. Entonces, esto es lo que Jesús nos dice. Deben ser perseverantes en lo que piden. Usted ni se acuerda lo que ha pedido. Muchos ni nos acordamos de lo que pedimos porque hacemos oraciones monótonas. Hacemos oraciones rutinarias. Pero cuando queremos algo, tú quieres algo, enfócate en eso y lo vas a conseguir. Cuando este ministerio inició, el Señor puso en mi corazón, ¿sabe cuál fue mi deseo? Y decirle, Señor, yo sé que existe algo más de lo que yo he visto. Yo sé que tú eres real, yo sé que tú hablas, yo sé que tú tocas, yo sé que tú bautizas, yo sé que tú guías, tú hablas para decir a aquel que va a ser. Y fueron años, Dios lo sabe, no estoy mintiendo, que eso me pasaba haciendo, Señor, y lo conseguí. Dios me habla, Dios me dice qué hacer, Dios me dice cuándo, dónde lo tengo que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Y no es una oración que hice nada más, ¿sí? Era porque siempre lo hacía, un enfoque, un propósito sin moverme de él. Hubo cosas que me distrajeron, claro, pero hay que tener un enfoque y esa es la perseverancia. Mire lo que hizo esta mujer, Mateo 15, 22 al 28, para ver el ejemplo de perseverancia. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, sí, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es. Muchos hemos escuchado y nos han enseñado o hemos leído este pasaje. Oh mujer, grande es tu fe. Qué grande fe, existe grande fe. ¿Qué es la gran fe que le dio Jesús? ¿Por qué le dijo Jesús, grande es tu fe? ¿Sabe por qué? Porque vio que esta mujer creía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Y número 2, era perseverante. No le importó. Si usted se da cuenta, ve ahí en su Biblia, el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. O sea, Jesús la ignoró, en otras palabras. Cuando esta mujer clamaba, Jesús no le hizo caso. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que pareciera ser que Dios no nos hace caso? ¿Dejamos de orar? No, ya oré. Oiga, y ya oró por esto, ya hasta 2 veces oré. Esta mujer clamó, dice ahí, clamaba y le dijo Jesús, y estaba en su presencia, lo estaba viendo. Ni siquiera dijera ella, pues desde lejos, quizás no me escuchó. No, ella lo estaba viendo, Jesús iba ahí, ella a su lado, iba clamando y le decía, Señor, Hijo de David, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Ella pudo haber dicho, bueno, pues yo lo intenté, Jesús no me respondió, no me hizo caso, pues ya me voy. Pero ¿qué hace el perseverante? Dijo, no, Él puede sanar a mi hija y yo voy a esperar hasta que lo consiga, voy a ver hasta dónde. Y ahí dice que iba caminando a la par. Número 1, eso fue. Jesús no le hizo caso. Jesús la ignoró. Número 2, en el mismo versículo dice que sus discípulos le dijeron a Jesús y ella lo escuchó. Dijeron, despídela, pues das voces tras nosotros. O sea, le estaban diciendo, esa mujer gritona, de verdad, ya, que se largue, ya no queremos ahí. Usted sabe cómo era Pedro, cómo eran los demás, eran ásperos. Ya, mujer, deja de estar gritando. Quizás hasta la empujaban, no lo sé. Pero mire lo que hace un perseverante. Una mujer perseverante no le importó las circunstancias. Ella, si usted lo puede ver así, violó las reglas. Los discípulos decían, deja de estar gritando, Jesús va aquí.
¿Qué no sabes que es el Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo te atreves a estar haciendo ruido? A Él no le gusta que hagan ruido, como aquellos que ve que dicen, no le gusta que aplaudan, a Dios no le gusta que aplaudan, que dancen. ¿Sí? Así estaban los discípulos. Y le dijo Jesús, le dijeron, Jesús, maestro, despídela. Es muy gritona esa mujer. ¿Sí? Pero mire, y dice que ella no le importó. Porque ella pudo haber dicho, mira, y sus seguidores que no dicen que el amor de Dios tienen ellos, ¿qué amor van a tener si me están corriendo? ¿Verdad? Y número 3 en el versículo 24 dice que Jesús, ahora Jesús no le respondió a ella, sino lo dijo por ella. Le dijo a los discípulos, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, le dijo, mujer, estás gastando tu saliva. O sea, vamos a verlo desde el punto de vista humano. Yo le digo, ¿sabe qué? Jesús acaba de decir que no vino por nosotros los gentiles. Dice que vino solamente por los de Israel, la descendencia de Israel. Así que pues yo ¿qué hago aquí? Ya me voy. No tengo parte ni suerte en esto, así que bye bye, me voy. No, dice la Escritura que ella siguió insistiendo. Eso se llama perseverancia. Que haya personas que te digan, ya deja, hombre, ¿qué tanto estás ayunando? ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto? Ya deja de ir ahí a la iglesia. Te van a decir como le dijeron a esta mujer. Pero cuando tú eres perseverante no te importa lo que digan. No te importa lo que digan, lo que te hagan, los gestos, lo que... No, porque tú sabes a quién estás clamando. ¿Sí? Y ella escuchó la voz de Jesús que dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y sabe qué? Ella siguió insistiendo. Eso se llama perseverancia. Y versículo 26 dice, Jesús también ahí mismo les dice, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos para dárselo a los perrillos. En otras palabras le estaba diciendo, mujer, ¿sabes qué? Para nosotros ustedes los gentiles son, bueno, para los israelitas ustedes son perros. Y no está bien darle el pan de la mesa de los israelitas a los gentiles como ustedes. Pero ¿sabe qué hizo ella? Le dijo, sí señor, seremos perros. Pero también los perros comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. O sea que le dijo, ¿sabe qué, Señor? No me importa lo que me digas. No me importa si me pateas, si me haces lo que quieras ahorita. Yo quiero un milagro y no me importa lo que tenga que tardar. Yo voy a esperar hasta que voltees a verme y extiendas tu misericordia sobre mí y sobre mi hija que está atormentada por este demonio. Y cuando ella dijo eso, cuando ella dijo, los perros también comen la migaja. Y Jesús le dice en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe. Ve, ¿cómo dice? Mujer, hágase contigo como quieres. Lea ahí, el versículo 28 dice, como quieres, no dijo, como yo lo acabo de decir. Por el poder que tengo de mi Padre Celestial, ahora el demonio. No, porque tiene que ver con fe. Tiene que ver con fe. ¿En quién estaba el milagro? El poder estaba en Jesús, pero la realización del milagro estaba en la fe de la mujer, porque le dijo él, hágase contigo como quieres. No le dijo, ¿sabes qué? Que se haga contigo como yo te digo ahora recibe, ¿no? Como tú quieres. Y como ella quería la sanidad, la liberación de su hija, así sucedió. ¿Sí me estoy explicando? La perseverancia consigue esto, la perseverancia en la oración. No la oración solamente, sino la perseverancia en la oración. Por eso un pueblo que ora es un pueblo victorioso. Un pueblo que ora, una persona que ora, él puede decir, como dice en Cristo, soy más que vencedor. Pero no como una repetición, como un periquito, no, sino como una realidad en su vida. La perseverancia tiene recompensas, ¿sí? En Marcos 10, versículos 46 al 49. O sea, quiero que abra su Biblia ahí, por favor. Marcos 10, versículos 46 al 49. ¿Qué dice? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús va pasando, el ciego pues obviamente no lo ve, solo escucha el ruido, el bullicio y sabe que es Jesús, y empieza a clamar, empieza a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Escritura que la gente le reprendía. O sea que cuando tú empieces a ser insistente ante Dios, a subir a la casa de Dios, a orar, a orar, a orar, alguien te va a decir: ya deja de estar orando, que no te cansas, que no te aburres de estar haciendo eso. Persevera, tiene resultados. Y perseverancia es insistir hasta ver lo que estoy, o ver la respuesta de lo que estoy pidiendo. Eso es perseverar. Orar es hacer una oración, cualquiera lo hace, pero perseverar en la oración es insistir hasta que yo vea lo que estoy esperando. Por eso en la Biblia la palabra fe está definida así: es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy insistiendo porque lo estoy esperando, estoy insistiendo. No voy a ir, no, yo tengo fe de que va a suceder. No, no va a suceder porque fuiste una sola vez. El que tiene fe persevera. La evidencia de una persona que tiene fe, o sea, que le cree a Dios, es que es perseverante. Está ahí. Está ahí, está parado donde Dios le dijo que lo esperara, ahí va a estar, ahí. ¿Sí me estoy explicando? Es como cuando David decía: aunque un Jordán se desborde contra mí, yo estaré confiado. Y quizás a medio Jordán parado, porque Dios le dijo: ahí quédate, yo voy a... Y se está desbordando, sí, los demás dicen: mira, están cayendo a tu lado 1000 y 10,000, dice Dios, dice, no, Jehová es mi pastor, Jehová es el que me guarda, yo voy a estar, aunque ande en valle de sombra de muerte, él dijo: yo estoy seguro, confiado, estoy seguro. ¿Sí me estoy explicando? Eso es fe, es creerle que Dios lo dijo, él lo va a hacer, pero tengo que ser perseverante, no que me salgo por ahí, digo, yo tengo fe, no, qué equivocación de nosotros que pensamos que fe es solamente ir una vez y ya, con eso ya manifesté. La fe se manifiesta con perseverancia. Así, este hombre fue perseverante. Le dijeron: cállate, ya cállate. Pero su perseverancia, ¿sabe qué hizo? Hizo que Jesús se detuviera. Con tu oración perseverante tú vas a hacer que Dios se detenga. Quizás Dios esté haciendo otro universo. Si usted estuviese aquí y escuchara el testimonio de los profetas, de lo que Dios dijo de este lugar cuando Él vino a este lugar. Él dice que descendió a la tierra, de los cielos descendió a la tierra y bajó más y vio las naciones y descendió más y vio una luz, una pequeña luz en una nación. Es hermoso lo que el Señor dijo, cómo lo dijo, y vio a este lugar y vio a un hombre que estaba aquí. ¿Sabe qué? Perseverando. Dios me enseñó a perseverar, el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Porque yo tengo hambre, aún tengo hambre de Dios, necesidad, lo necesito, es mi necesidad, es lo que yo necesito para vivir, no otra cosa más, Él. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es perseverancia, hace que Dios se detenga y venga a ver. Y esto es lo que hizo cuando, este es el ejemplo de lo que nos enseña Jesús aquí, o este hombre Bartimeo cuando estaba clamando. Dice que le decían: cállate, pero él en lugar de callarse, lo que hacía, gritaba más fuerte, de manera que Jesús se detuvo y dijo: ¿quién es eso? Señor, es un ciego, tráiganlo. Tráiganlo. Quizás algunos iban ahí detrás solamente esperando que Jesús los viera y dijera: sé sano. Quizás algunos hasta en el camino murieron, quizás, no estoy diciendo que dice así, pero pudo haber sido. ¿Sabe por qué? Porque solamente pensaron que por ir cerca de Él. No, tienes que clamar. Hay un refrán, no está en la Biblia, no lo vaya a buscar en la Biblia. Hay un refrán que el mundo usa, lo usaba mi abuela y lo usaba mi madre también. Dicen: al que no habla, ni Dios le oye. ¿Lo ha escuchado? Entonces en la perseverancia es así, grita, clama por lo que tú quieres, clama. ¿Sí? Solamente hacemos oraciones, ya decía yo, monótonas. Señor, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Pensamos que ya con eso la tenemos, pero vamos a ver. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: oren sin cesar. ¿Sí? Aquí hay una hermana aquí que su esposo se llama César y dice: oren, ella dice que dice oren sin cesar, lo saca a su esposo para que... No, dice: orad sin cesar. Que no pares, que no te detenga nada, es persevera en la oración, ¿sí? Y en Colosenses 4:2
dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿sí? Es ser perseverantes en la oración. Ser perseverantes. Dios nos manda, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mismo nos invita a que seamos perseverantes en la oración. Perseverantes. No precisamente tiene que ser largas oraciones, sino en una forma que tú estás expresándole a Dios qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que quieres. Por eso dice, perseverad en la oración, velando en ella en todo tiempo. Ya Jesús dijo que no hagan vanas repeticiones. A veces estamos con la misma oración, pero en el mismo tiempo estamos repitiendo. No, sino que perseverar significa, Señor, esto es lo que necesito para esto, para esto y para esto, para agradarte. Y tenemos que entenderlo. ¿Sí me estoy explicando? Este es el propósito. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 12? Por favor, ahí abra su Biblia, en Romanos 12, versículo 12, hablando de la perseverancia. Y recuerde que este es el propósito, un pueblo que ora. Pero ¿cómo debo orar? Siendo perseverante. Mi oración no solamente así, sino debe ser perseverante, continua, constante. ¿Qué dice Romanos 12, 12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Constancia, ser constantes, aprenda a ser constante, aprendamos a ser constantes en la oración, no dejemos de orar. La oración es alimento al espíritu, la oración es lo que fortalece. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribió en Efesios 6, dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos hablando de la oración y del Espíritu Santo, es una comunión con Él. Recuerde que cuando usted ora, cuando oramos, tenemos quien está intercediendo por nosotros. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vive para interceder por nosotros por siempre. Y además también dice la Escritura en Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero Él intercede por nosotros. Pero tenemos que conocerlo, porque si el Espíritu Santo de Dios no está, ¿cómo va a interceder por alguien que no está con Él? ¿Sí me estoy explicando? Ahora bien, vamos a ver que hay condiciones. La pregunta es, ¿hay condiciones para que mi oración sea escuchada? Hay condiciones, mire, porque hay muchas enseñanzas, hay falsas doctrinas. Y la gente, pues ora simplemente. Y la gente ora. Hay congregaciones, y yo también lo hice, no vaya a pensar que no. Hasta que el Espíritu Santo te viene a decir cómo tienen que hacer las cosas, porque es el único que conoce las cosas, el único que escudriña la mente y el corazón, y aún lo profundo de Dios es el Espíritu Santo, y el único que conoce las cosas. Aún teniendo la Biblia, Él la inspiró y Él tiene que decirnos, porque a veces le damos un significado incorrecto. Entonces la pregunta, ¿hay condiciones para que mi oración sea escuchada? La respuesta es sí. Vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Allá en Hebreos 10, versículo 19. Del 19 al 22, perdón. ¿Sí? Vamos a ver específicamente en el 22, pero vamos a leer todo porque este es un pasaje muy conocido, donde nos habla de la libertad que tenemos en Cristo para entrar hasta el lugar santísimo. Pero vamos a ver si hay un requisito para llegar ahí. Así como en el tabernáculo terrenal que hizo Moisés, había requisitos para presentarse, y había quienes no podían entrar, también en el espiritual así sucede. No vaya a creer que no, así mismo es. Pero vamos a ver, porque hay doctrinas diversas, le digo. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Cómo me tengo que acercar? ¿Hay requisitos para entrar al lugar santísimo? No, ya Cristo pagó. No, sí. Ahí está hablando. No sé si usted lo puede entender. El versículo 19 dice, teniendo libertad, amén, libertad. Pero no, tranquilo, el Espíritu Santo se detente. Acércate, pero 4 cosas demanda ahí. Dice, corazón sincero. Un corazón sincero, un corazón limpio, que no guarda rencor, sin ira, ni contienda, nada. 1. Le dice, lavado los corazones de malas conciencias.
que no tengas que no le hayas dado un argumento al diablo para que te esté atacando, que tú estés limpio delante de Dios. Señor, yo te pedí perdón, yo vengo aquí porque estoy lavado con la sangre de Cristo, ¿sí? Purificados los corazones, dice, y lavado los cuerpos con agua pura, o sea, con la palabra de Dios. Santificado significa eso, en santidad. ¿Usted cree que nada más es acercarse porque ya Cristo pagó, yo puedo entrar cualquiera? No, un momento. Los que se acercan a Dios, es necesario que tengan estos requisitos. 4 cosas demanda este versículo. 4 cosas el Espíritu Santo. Y si a usted no le gusta, quítele esa página, la Biblia. Si a usted le enseñaron diferente doctrina, y póngale la doctrina que le enseñó su líder, o que haya sido que le enseñó eso. Pero el Espíritu Santo dice que para acercarnos a Dios, en la oración, porque para orar tenemos que llegar al lugar santísimo, tenemos que entrar al lugar santísimo en el ámbito espiritual, tenemos que hablar con el Padre al trono de la gracia, ¿sí? Ahora, esto mismo lo enseñaba el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 2, versículo 8, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, le escribía esto, les decía esto, y es importante que lo entendamos. Debemos de orar todos, sí, pero debemos de entender los requisitos que demanda la oración. Aunque este no es un tema específicamente de esto, pero lo tengo que tocar porque es necesario. Si le estoy diciendo a usted que el Espíritu de Dios dice que oremos y que seamos perseverantes, tengo que decirle también que hay requisitos para acercarnos a Dios, la oración. Bueno, lo que Jesús hizo en la cruz, claro, pero yo soy un ser humano que vivo todavía en la carne y vivo en un mundo lleno de maldad que me contamino todos los días de mi vida, y tengo que acercarme a Dios y tengo que aprender a vivir en santidad. Pero vamos a ver qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. ¿Qué requisitos le pedía Pablo a Timoteo para los que querían orar? Él sí decía, yo quiero que se levante una iglesia en oración, amén. Pero no dijo eso, le dijo que levanten manos santas, que sus manos estén limpias de pecado, que estén limpias, que vivan en santidad, dice, y un corazón también, las dos cosas, manos, lo que tocas, lo que haces, corazón, lo que piensas. Por eso le dijo, sin ira, que tu corazón no tenga amargura, resentimiento, rencor, rechazo, menosprecio, odio, deseo de venganza, amargura. Dice, sin ira ni contienda. Contienda, ¿qué es lo que hace la contienda? Los temperamentos. ¿Por qué te enciendes cuando te dicen algo? Tus temperamentos. O sea, quiere decir que tengan manos santas, y número 2, que tengan un corazón limpio, y número 3, que sus temperamentos estén bajo el dominio del Espíritu Santo, para que no reaccionen. Y personas que acaban de pelear y ven, ay Señor, tú sabes que vengo, me acabo de pelear, Señor, pero tú lo conoces, que Él tiene la culpa, y justificando, ¿sí? Justificando o sea, no está reconociendo, está justificando su pecado. No le dice, Señor, yo soy pecador, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado delante de ti, que esto no es correcto, y antes de pedirte cualquier cosa te pido limpieza, límpiame, Señor, yo quiero entrar a tu lugar, me voy a reconciliar con la persona, va, se reconcilia, viene, ahora sí, ya vino limpio. ¿Sí me explico? No que sí, se sigue de largo, se va y quiere que le pongan la mesa llena de manjares y no viene limpio. ¿Se acuerda de aquel que entró a las bodas? Pero bueno, vamos a seguir. Estas cosas estorban nuestra oración. Estas cosas, si nosotros tenemos manos que toman lo corrompido, que roban, que toman de más y todo eso, que no somos justos, pues, que hacemos cosas indebidas, que tenemos un corazón lleno de maldad, de amargura y todo eso, que somos contenciosos, que somos fáciles que nos provocan fácilmente, nos hacen decir maldiciones y todavía queremos orar. Eso no, eso estorba. Por eso, dice la Escritura en Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Alguien deja de alcanzar la gracia de Dios cuándo? Dice que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. ¿En dónde? Su comunión con Dios, eso. Les estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿sí? Cuando dejas de estar en comunión con Dios, tu vida se vuelve un desastre. Así sigas yendo a la iglesia, así sigas siendo el ujier, lo que sea en la iglesia, ¿sí? El pastor, el predicador, el apóstol, lo que sea. ¿Sí me explico? Mientras tu vida no esté alineada a Dios, no sirve. La gracia de Dios no está sobre alguien.
Cuando la gracia de Dios no está sobre alguien, es un desgraciado. Por eso la palabra es sin gracia, desgraciado. Es que no tiene la gracia de Dios, ¿sí? Y por esa razón, mucha gente, por eso sus oraciones son estorbadas. Porque su ser está lleno de amargura, su vida está fuera del orden de Dios. El Salmo 22 me gusta mucho, el Salmo 22, 1 al 6. Vamos a leer lo que dice. Perdón, es 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Dice la Escritura, por esto orará a ti todo santo, todo santo. Mire, primeramente dice bienaventurado el varón, quiere decir un hombre que vive en santidad. No dice que no peca, sino que Jehová no lo culpa de iniquidad porque diariamente se limpia delante de Dios. Y él mismo confiesa, dice, yo callé mi pecado, no lo confesé, no perdoné, y vino una enfermedad a mi cuerpo, que es la osteoporosis, el envejecimiento de los huesos. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Ahí tenemos pues ahora la muy conocida diabetes, una persona que usted lo ve frondosa y al otro día lo ve amarilla, se vuelve su verdor en sequedades de verano. Y él dice, dije, confesaré mis pecados a Jehová, y tú perdonaste. Ahí está su humillación, él primeramente se humilló, ¿sí? Y dice, y por eso el Jehová lo perdonó, y por eso dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué? Porque él está guardado, porque está viviendo en santidad. Qué hermoso es saber esto. Es hermoso saber esto. No solamente es orar, sino la santidad es importante. Le he dicho que esto es clave. ¿Sí? Cuando nosotros nos humillamos, nuestro corazón se mantiene hermoso. Por eso Jesús habló de la humildad. Él dijo allá en Mateo 11:28, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para que tengan reposo sus almas. Una persona que vive en santidad tiene paz, ¿sí? Aun cuando las circunstancias sean adversas, él tiene paz, porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre, la humildad, son cosas maravillosas. Jamás te exaltas, jamás te vanaglorías. Y esto es lo que dice el Salmo. ¿Se acuerdan cuando David habló, cuando confesó su pecado a Dios de lo que hizo, del adulterio? En el Salmo 51, en el 17, él dijo, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón humilde. Pero eso la Escritura es muy clara cuando nos enseña qué hace Dios con aquellos que tienen un corazón soberbio y vienen a orar. Dice Dios, yo no los atiendo. En el Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios no atiende al altivo, Dios no lo atiende, Dios atiende pero al humilde. Dios dice, ¿qué quieres, hijo mío? Al humilde, pero no al altivo, no al soberbio, al rebelde. Dios no lo atiende. Escuche bien, hay gente rebelde, soberbia, arrogante, altiva, que usted lo ve que habla, hasta que en su hablar lo dice y está orando. ¿Usted cree que es así? Dios ve el corazón. Dios no ve la figura, Dios no ve la ropa. No sé qué piensan las personas muchas veces, el status quo de la persona, o qué piensa que ve la profesión, o no sé. No, Dios ve el corazón. Y si el corazón es humilde, Dios no lo atiende. Así dice la Escritura. ¿Cómo puede Dios escuchar la oración de alguien que es rebelde? La Escritura es muy clara, y allá usted tiene tiempo en casita. Allá en Proverbios 1, 24 y 31 habla de esto. Dice Dios, yo les llamé, les insté a esto y no hicieron caso. Sin embargo, ustedes vienen y claman. Y dice, pero ¿saben qué? Cuando ustedes vengan a mí, yo no voy a oírlos. Me buscarán de mañana y no me van a encontrar. ¿Sí?
Dice, yo me voy a reír de ustedes cuando venga la calamidad sobre sus vidas. Me voy a burlar. Dios diciendo esto. Ahí en Proverbios 1, 24 al 31. Léalo, por favor. Usted tiene tiempo. Detenga este mensaje un ratito. Eso, el video, póngale pausa y léalo. Por favor, mire lo que dice. Lo está diciendo Dios. Dios dice, si ustedes, no dijo Jesús, si ustedes me niegan delante de los hombres, yo también los voy a negar delante de mi Padre Celestial, de sus ángeles. ¿No dijo? ¿No lo han leído? ¿No han leído la escritura que dice que si nosotros le negáremos allá en Timoteo, dice, también Él nos negará? Y esto es lo que pasa. Dios, mucha gente hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Vive su vida a su manera. Jamás se somete a los principios de Dios y busca en oración a Dios. ¿Cree que Dios va a escuchar eso? Dios no. Por favor, no malinterprete esto, pero esa es la verdad de Dios. Dios es santo. Dios es santo, 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 y hasta que usted no lo meta a la médula de su ser, hasta lo más íntimo de su ser, esa palabra, y usted lo entienda que es santidad, usted se dará cuenta que Dios demanda santidad en la oración, ¿sí? Mire lo que dice Proverbios 28, versículo 9, ¿sí? Ahí está, hay muchos, pero por hablar unos. Hay personas que ni siquiera leen la palabra de Dios. Mucho menos la estudian, mucho menos la memorizan, la meditan, si ni siquiera la leen. Entonces, mire lo que dice Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, las personas desobedientes. Dios te dice, no hagas esto, y lo haces. Y todavía lo ves orando, ¡ay, Padre Santo! Su oración apesta delante de Dios porque tiene un corazón podrido, rebelde, que no se somete a Dios. Así dice la Escritura. El que aparta su oído significa el que no le hace caso a Dios. Dios dice, no hagas esto, no lo hagas. Escuche bien, en la Biblia está escrito la palabra no. No. Que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escribir a los profetas y ellos dijeron, no hagan esto. No hagan esto, no forniquen, no adulteren, no roben, no maldigan, no esto. Si dice no, es no. No trate de convencer a Dios, Señor, es que tú me conoces, que yo tengo un temperamento así, es que yo nací así, le echamos la culpa a Dios. Es que el mundo me ha hecho así. Cuando no reconoces que tú eres un perverso, que no quieres reconocer, un rebelde que no quieres reconocer lo que Dios es. Y por eso, y Dios dice, el que aparta su oído, el que no le hace caso a la voz de Dios, su oración apesta delante de Dios. ¿Es agradable? Nada, ¿sí? Y esto de verdad es importantísimo que lo entendamos. Nadie puede acercarse a Dios así nada más porque sí, nada más porque yo ya, según, entre comillas, yo recibí a Cristo, ¿sí? En 1 de Pedro 3:7, el Señor le habla a la iglesia y ya le habló a las mujeres ahí. A las mujeres les dice que sean prudentes, que sean castas, respetuosas. Así les dice el Señor, les dice cómo tienen que ser, cómo vivir. Y en el 7 le habla al hombre. Pero me gusta porque el hombre y la mujer somos una sola carne. Y muchas personas piensan que porque le dice al hombre no más para el hombre, es para los dos. Dice 1 de Pedro 3:7, y vosotros maridos vivan con sus esposas sabiamente. Denle honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que estorba las oraciones? La mala relación en el matrimonio. ¿De qué sirve que hablemos bonito, hagamos bonito las cosas? De verdad, nosotros vemos, a nosotros nos pasa lo de Samuel muchas veces. Cuando Dios le mandó a escoger a su ungido, que era David, pero él no sabía, obviamente. Él le dijo, ve a la casa de Isaí, ahí está el que yo he escogido. Y ahí estaban sus hijos mayores de Isaí, que eran guerreros, ya eran guerreros, Eliab y los demás eran guerreros. Y Samuel, cuando lo ve grande y todo y fortachón, no sé, dijo, este es el ungido de Jehová. Y el Señor le dice, Samuel, no mires a su parecer ni a su hermosura, porque yo lo desecho, porque yo no veo lo que ve el hombre. Así nosotros, oye, qué hermano tan... No, de verdad que es un hermano que se ve que sabe, y que Dios le... Cuando Dios te dice, yo lo descalifico, eso no me gusta, no me agrada. Ay, esa hermanita se ve que tiene un don, sí, pero para el diablo, porque para Dios nada.
¿Sí me explico? Por un corazón que no se somete a Dios. Las oraciones, el matrimonio es básico. El matrimonio es la base de todo, de la sociedad, de todo. Y si tu relación con tu esposa, con tu esposo no está bien, tus oraciones no funcionan. Tus oraciones no llegan ni al techo de tu casa. Esa es la realidad. Por eso es necesario, por eso es... imagínate, si la oración nada más era la perseverancia. En este punto, por eso el Señor en 2 de Crónicas 7:14 escribió y dijo: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. La oración tiene que ver con el corazón, ¿sí? La oración tiene que ver con el corazón. Si el corazón no está bien, no está limpio delante de Dios, las oraciones, y por eso Él pidió, dice: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, no dice se arrepintieran, dice se convirtieren, convertirse, ya no volver a hacer lo que hacía antes, de sus malos caminos. Entonces dice Dios, viene la promesa: yo voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados, y como recompensa voy a sanar su tierra, voy a enviarles bendición. Pero todos leemos el versículo porque nos quedamos con el final, el saborcito del final, pero no vemos el principio: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla. Entonces, desde antes las personas se acercaban a Dios en oración. Esto lo hacían. Dice, ¿saben por qué? Pero no en santidad. Por eso en Isaías 58, en el versículo 2, para ser exactos, 58:2, quiero que abra su Biblia ahí. Miren lo que hacían estas personas. Se acercaban continuamente a Dios a pedirle. Pero miren que Dios les dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Jehová, la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Amén. Como gente que hubiese hecho justicia. Así se acercan, dice Dios. Léalo, ahí está en Isaías 58, 1 y 2, léalo. Pues. Le dice: clama a voz en cuello, dile a mi pueblo esto. Ellos no se dan cuenta. Ellos hacen de su vida lo que quieren, viven como quieren. Y todavía vienen a mí a acercarse. Dice, quieren conocer mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Así está el tiempo de hoy. Piensan que porque ya vamos a hacer una oración y hicimos veladas de oración. Lo que único que te llevaste fue una desvelada, porque de ahí no vas a sacar nada si tu corazón no es limpio delante de Dios. Por eso es necesario orar, ser perseverante, pero hay que entender primero, lo primero es lo primero, humillarse delante de Dios. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero no volver a hacerlo, no nomás pedir perdón para estar limpio hoy y al ratito volverlo a ensuciar, no, ya se acostumbré, como dice el versículo de Proverbios y de segunda de Pedro 2:20, ¿no? Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice: el perro vuelve a comer lo que vomitó, y la puerca que ya le lavaron la suciedad, la misma agua que cayó produjo lodo y se vuelve a echar porque le llama la atención. Así hay puercas en la iglesia, así hay perros en la iglesia que vuelven a comerse lo que trocaron, ¿sí? Así hay puercas que ven que ya el Señor los limpió y vuelven a meterse al lodo. ¿Sí me explico? Y piensan que son hijos de Dios, ¿sí? Qué bueno que Dios no nos da a todos el don de ciencia. Precisamente a mí, que el Señor me lo dé, porque se me mostrado a Dios, yo lo publico, quizás hasta en el periódico. Miren, una puerca aquí, la dibujada con la cara de la persona, pero un animal dibujado atrás. ¿Sí me explico? Soy muy malo, ¿verdad? Sí, así somos muchos. Pero es que te molestas, porque mucha gente vive hipócritamente, ponen una cara y viven en otra. Y eso así hacían con Dios antes. Pensaban engañarle, cuando dice la Escritura en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Los perros tendrán recompensas, las puercas también. Serán lanzadas al lago que arde con fuego y azufre. Ahí terminarán, ahí serán, ¿sí? Entonces la oración en santidad, perseverante y en unidad. Fíjese lo que estoy diciendo. La oración en santidad, primeramente, perseverante, continua, y en unidad, en grupo, si lo quiere hacer.
da frutos que glorifican a Dios. Por eso le decía lo que dice Mateo 18, versículo 19. Dice, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho. Pero ponerse de acuerdo. ¿Por qué vamos a interceder por esto? Porque si no saben, no, pues yo voy a pedir por mi carro, yo voy a pedir por mi casa, y cada quien vino a orar por... ¿Qué intercesión hubo? Nada. La intercesión es ponerse de acuerdo, decirle, Señor, te pedimos por la salvación de las almas, te pedimos por esto, te pedimos, estamos todos unidos, y dos son mejor que uno. Por eso Dios dijo aquí, si dos es suficiente, dos que se pongan de acuerdo es suficiente para que se consiga el propósito de Dios, ¿sí? En Hechos 12, versículo 5, me gusta mucho este pasaje, este ejemplo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, estaba en oración continua. Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba preso, y ellos estaban orando por él, ¿sí? La iglesia estaba reunida, y dice que estaban orando por él. Señor, te pedimos por nuestro hermano Pedro, está... Pero aquí no nos ponemos en oración, cada quien le digo, dice, no, ya oré por él, pero solo. La Biblia siempre dice que hay del solo, y mejor es dos que uno. Así dice la Escritura en Eclesiastés. Así que, y aquí también en la que acabamos de leer, dice que si dos se ponen de acuerdo. Y la iglesia se puso de acuerdo, todos oraban por Pedro. ¿Y qué hizo Dios? Él envió a su ángel. Él envió a su ángel, y Pedro estaba metido hasta lo más profundo de los calabozos. Y ahí fue el ángel. De manera que Pedro, si usted lee la historia allí en Hechos 12, usted se va a dar cuenta cómo dice la Escritura ahí. Léalo, por favor, Hechos 12, todo el versículo si quiere, y vea cómo la liberación de Pedro, cómo sucedió. Pedro estaba ahí, el ángel llega, se le caen los grillos, las cadenas, y se abre la puerta y todo. Y Pedro pensaba que estaba soñando, inclusive ya estaba en la calle, Pedro, y pensaba que era un sueño. De pronto se da cuenta y dice, no, si es cierto, esto es cierto. El Señor envió a su ángel, ¿pero por qué? Porque había un grupo de personas orando por él. Orando por él. Y miren lo que dice el versículo 5, 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? La liberación de Pedro, una liberación espiritual. Hay alguien enfermo, dice la Escritura, oren por él. Y solamente ni siquiera estamos bien en Dios, simplemente como para cumplir, para que digan que soy un verdadero creyente, vamos a orar, pero nuestra relación no está bien. Por eso dice Santiago 5:16, oren unos por otros. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero mire lo que dice ahí, del justo. No dice del cristiano, no dice del asistente a la iglesia, del creyente, dice del justo. Una persona que vive en santidad. La oración eficaz. No dice cualquier oración. Hay una oración normal y una oración eficaz. Una oración que es infalible de alguien que está en santidad. La oración eficaz del justo, que dice, puede mucho. Puede mucho. Una persona perseverante. Por eso el Señor o el Espíritu Santo a través de Jacobo escribe y dice en Santiago 5:17 que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Dice, y sin embargo, ¿saben qué? Oró a Dios y no llovió 3 años y medio. Y volvió a orar y llovió de nuevo. ¿Qué marcó la diferencia entre Elías y nosotros? Su santidad. Elías era un hombre que vivía en santidad. Tenía pasiones, pero no las obedecía. Pasiones igual que las nuestras que tenemos, ¿sí? Porque no quiere decir que por el hecho de ser cristiano ya se nos quitaron las pasiones, los deseos ahí están. Hay que dominarlas, hay que pedirle al Espíritu Santo dominio propio para dominar esas áreas de nuestra vida que son casi difíciles, muy difíciles de vencer. Más cuando ya se hizo un hábito en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo está haciendo una comparación, dice, no piensen que Elías era un hombre que era espiritual o era solamente un espíritu viviendo ahí nada más en la tierra. No, era un ser humano que tenía pasiones como las nuestras, estaba sujeto a pasiones, pero ¿saben qué? Era un hombre justo, era un hombre que vivía en santidad. Por eso él decía, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy y a quien sirvo. Así decía él, esa era su palabra. Así se lo dijo a Acab, así se lo dijo a los soldados, y le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, de quien soy y a quien sirvo. Así decía Elías,
¿Por qué? Porque él no necesitaba estar en la iglesia para hacer su apariencia de santidad y decir, hermanos, aquí el Señor, y allá en su casa hacía lo que quería, en el mundo vivía como quería, hablaba como quería, actuaba como él que no, era un hombre que estaba sometido a Dios, que vivía para Dios. Cuando una persona vive en santidad y es perseverante en la oración, Dios responde. Ahora imagine un pueblo que ora y se pone de acuerdo sobre lo que pide a Dios o quiere. ¿Se tardará Dios en responderles? Dijo Jesús. Mire, si usted cree que la oración así nada más funciona, usted tendrá la evidencia. Recuerde que Dios actúa a veces por misericordia y a veces, pero cuando no entendemos, muchas veces, sí, cuando ya conocemos ya no puede pasar por alto. Dios dice que pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero cuando ya conocemos la verdad, no podemos negar que la conocemos y que Dios diga, bueno, está bien, porque no. Por eso en Juan 15, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en... Mire qué requisito tan hermoso. Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. ¿Cuál es el requisito? Permanecer en Jesús en santidad y en su palabra obedeciéndola. Permanecer en Jesús y en su palabra. En santidad, obediencia. Santidad, obediencia. Pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué pedimos y no recibimos? Porque lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Usted empiece a orar, pero empiece a ser perseverante. Únase con su esposo, únase con su esposa, únase con sus hijos. Y en oración, 2, suficiente. Jesús dijo, si 2 se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, ya no sigas orando solo. Busca un compañero con quien orar. Pero sé perseverante, por favor. Sé perseverante y lo vas a conseguir. Jesucristo quiere eso de nosotros. Y más, Él está ahí para interceder por los santos. El Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades. Pero si no lo conoces, el Espíritu Santo no es un mito. El Espíritu Santo no es un viento, como dicen. Lo comparó Jesús con el viento, sí, pero no es un viento, es una persona. El Espíritu Santo no es una paloma. Físicamente se manifestó así, pero no es una paloma, es una persona maravillosa, hermosa. Y ahí donde tú estás, si tú te humillas, no importa lo que hayas sido, cómo has vivido, ¿sí me explico? Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Desde aquí yo me humillo, yo reconozco que estoy mal, perdóname, y empiezas a hacer lo correcto delante de Dios, con un corazón que no tenga ira ni contienda, con tus manos limpias, con tu cuerpo limpio, lavado, ya no en la fornicación, en la pornografía, en el adulterio, en la inmundicia, en el homosexualismo, tanta porquería que existe, ya no más. Dile a Dios, ya no, papá. Espíritu Santo, usted se quedó porque es la promesa del Padre. Usted se quedó, Él no vino solamente en aquel tiempo y ya se desapareció. Él sigue en la tierra, Él vino a quedarse. ¿Sabe hasta cuándo el Espíritu Santo se va? Cuando se va la iglesia, la esposa del Cordero. Cuando se va la novia del Cordero, la va a entregar a Jesucristo. Se va también Él con nosotros. El Espíritu Santo está aquí, está buscando hombres y mujeres que quieran clamar a Dios, que quieran caminar las sendas de justicia. Pero ¿sabe qué? Dios dice, pueblo, ora. El pueblo de Israel allá está cautivo en Egipto y el pueblo oró y Dios escuchó su clamor. Así dice Éxodo 3. Ve ahí en la Biblia. El pueblo clamó y ¿sabe qué? La respuesta, Dios vino y los liberó. Nínive, un pueblo que Dios desató su ira y le dijo a Jonás, ve y predícales, diles, anúnciales que los voy a destruir a todos. Jonás no quiso ir al principio, pero eso es cuando fue. Y cuando el pueblo escuchó, el pueblo se arrepintió. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Dios los perdonó. Hasta Jonás se enojó por eso. Hay personas que cuando ven que alguien prospera dicen, pero ¿cómo si ese ha sido así? Pero no sabe lo que pasó en su corazón. ¿Qué hizo el cambio? El corazón. Se humillaron delante de Dios. Cuando un pueblo ora, obtiene lo que necesita, lo que pide. Si tú y yo le pedimos a Dios,
que cese esta mortandad. Si nos unimos en oración y somos perseverantes, no nada más hoy, no porque tenemos un familiar enfermo, o porque un pariente está enfermo, o porque nos pidieron, no, que seamos constantes en esto. Va a venir. Señor, queremos congregarnos como iglesia, estar juntos alabando tu nombre. Ya lo necesitamos y lo hacemos día y noche, día y noche, día y noche, pero más de dos lo hacemos. Dios va a respondernos. Y amada iglesia, estaremos juntos glorificando al Dios vivo y verdadero, porque a ese Dios vivo y verdadero es a quien le sirvo, de quien le estoy hablando, de quien dice esto. Tengamos oídos receptivos, oigamos la voz de Dios, obedezcámosles, y lo que pedamos, Dios va a escucharla. La oración no es cualquier cosa. La oración es la comunión con Dios, pero para tener acceso a Dios se necesita vivir en santidad, en obediencia y en temor reverente. Dobla tus rodillas ahí y habla con papá. Quizás tú tenías un concepto equivocado de la oración. Quizás tú oras cuando quieres, cuando puedes. No eres perseverante, no eres continuo en lo que has pedido. Ya se te olvidó lo que pediste ayer. Fue una cosa, hoy pides otra, mañana otra, y así diferentes cosas has pedido. Pide una sola cosa y enfócate en ella, lo que tú más necesitas, y eso va a suceder. Mira, esta mujer pidió la liberación de su hija y lo consiguió. Mira, este hombre pidió la recuperación de su vista y lo consiguió, porque fue perseverante. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Que el Espíritu de Dios les ayude a discernir esto y a ponerlo por obra en sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.